Hola, vamos a hablar hoy sobre la novela El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Recordad que estamos haciendo un repaso por las grandes obras de la literatura española, unos son clásicos, otros más recientes, pero sobre todo nos estamos centrando en selectividad y EBAU, ¿vale? Así que vamos con El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite, que es lectura obligatoria. Bueno, vamos a empezar un poquito por el argumento. Diríamos que la novela comienza con la protagonista en la cama, ¿vale? Va a comenzar igual que acaba, es decir, tiene una estructura circular, que luego veremos más adelante cuando hablemos de la estructura de la novela, y comienza igual que termina. Ella se encuentra en la cama en estado duerme vela, con pensamientos entrelazados entre la realidad y la imaginación, y decide levantarse a buscar una caja de costura. Al abrir la caja de costura, pues aparecen todos sus recuerdos, entre ellos aparece una carta de amor que la va a transportar a sus años en los que iba a la playa y a su primer amor. En ello está recordando cuando llaman al telefonillo, y al llamar al telefonillo aparece un señor que le dice que viene a realizar una entrevista. Ella no recuerda haber quedado con nadie para ninguna entrevista, pero bueno, le abre. El señor sube, se sientan, están horas charlando de filosofía, de la guerra y eso, hasta que ella decide ir a la cocina a hacer un té. Va a la cocina, hace el té y ve la habitación trasera. Luego hablaremos un poco más de esta habitación trasera. Al ver la habitación trasera, pues le vienen recuerdos. Pues de su niñez y de prácticamente toda su vida. Se da cuenta de que solo ve esta habitación cuando su mente está liberada. De pronto, al volver al despacho, pues el hombre le ofrece una pastilla alucinógena, ella se la toma y viene una ráfaga de aire. Esa ráfaga de aire esparce todos los folios que tenía por ahí encima de la mesa, de la novela que estaba escribiendo, y bueno, se siente cansada de pronto, le dice al señor este que cuide de sus cosas, pero ella sospecha que ese señor realmente no es real, que es un personaje más del libro que está escribiendo. Y bueno, al despertar el hombre ya no está, pero sí lo que hay es una novela escrita que se llama El cuarto de atrás. Y nada, y así comienza el argumento de la obra, ¿vale? Así es el argumento de la obra. Vale, pues si nos vamos a un poquito más ver la novela más desglosada, podríamos comenzar hablando sobre el título de la misma. Y ahí diríamos que en el cuarto de atrás pues es un espacio físico, ¿vale? Es una habitación de juegos que solía haber en las casas más pudientes, donde no había ninguna regla marcada en la habitación para que los niños jugaran. Entonces, pues como símbolo de la libertad, de la fantasía, de la diversión, del caos, de la niñez. Allí se podía gritar, se podía cambiar los muebles de sitio, no había nada prohibido. Pero, ¿qué ocurre? Que llega la guerra y entonces las necesidades van cambiando. Ahora ya este cuarto de atrás pasa a convertirse en una alacena, un sitio donde guardar, o una despensa, ¿no? Donde guardar la comida. Los alimentos. En esa época los alimentos eran muy necesarios por la escasez de alimentos que había. Entonces, bueno, era el momento de las cartillas de racionamiento. Entonces esta habitación era donde se acumulaba todos los posibles alimentos. En este paso que sufre la habitación de lo lúdico a lo útil, de lo ideal a lo real, pues es el paso de la vida de Carmen, realmente de Carmen Martín Gaite, porque digamos que es una novela autobiográfica, pues el paso suyo de la niñez a la madurez. El cuarto de atrás es el paraíso perdido de la autora, ¿vale? Entonces con el tiempo se va volviendo en algo simbólico, además va a representar eso, lo que como hemos comentado antes, pues la pérdida de la infancia y todo eso. Diríamos que en la novela hay 4 espacios que se asocian a ese cuarto de atrás. Por un lado tenemos el cuarto de juego, ya hemos dicho antes que es el reino de la infancia, de la libertad y de la imaginación. Luego va a estar el espacio interior que ocupa, que es el subconsciente de Carmen. Luego tenemos el cuarto de la casa de Cáceres, donde vivieron sus padres, que simboliza un legado pues transmitido por su madre, y un aparador aparece ahí que representa pues que representa la vida de las mujeres, las va uniendo. Luego hablaremos más adelante de la simbología de los muebles también en la casa, en la obra.
Y luego el dormitorio, que es la antesala de los sueños y es el sitio donde la autora pues intenta dormir. Eso pues un poquito con respecto al título y todo. Podríamos decir que con respecto a la estructura, pues vamos a ver que hay, como toda obra, hay una estructura externa y una estructura interna, unas veces que coinciden más que menos. En este caso, la estructura interna va a ser una estructura circular. Hemos comentado antes que comenzaba y terminaba la obra con la protagonista tumbada en la cama. Pues es una estructura circular por este motivo, pero además deja un final abierto. La circularidad se observa pues, en ciertos puntos suspensivos que aparecen al comienzo y luego el final deja en el aire que todo ha sido un sueño, aunque lo de la cajita dorada parece mostrar que no, que ha habido algo de realidad, también cabe la posibilidad de que la alucinación que le produce las pastillas pues le haga pensar todo ello, ¿vale? Además se basa en el diálogo que tiene ella con el hombre de negro. El hombre de negro es el señor este que hemos dicho antes, que pega al porterillo, al telefonillo de la casa y sube. Y bueno, en la conversación diríamos que se va siguiendo un orden temporal. Un orden temporal pero que va interrumpido por los recuerdos de las protagonistas. Esto se puede llamar analepsis y crea pues una ruptura en el tiempo. Luego además hay muchos monólogos muy importantes, que bueno, pues en gran parte es lo que llevó a que le dieran el premio en el 78 a Carmen. Y la obra podríamos decir que se divide en tres partes, ¿vale? Primero hay un preámbulo que sería el capítulo 1, que se llama El hombre descalzo, y bueno, pues funciona para crear un poquito contexto de los acontecimientos que se inician pues con la extraña llamada que recibe. Luego viene el cuerpo central. El cuerpo central van a ser los capítulos siguientes del 2 al 6. Y sobre todo hay diálogo, es donde ocurre la acción principal y se van intercalando todos los recuerdos. Y ya por último, pues llegaríamos al epílogo, que es el capítulo 7, llamado La cajita dorada. Y pues un cambio de escenario, aparece una nueva interlocutora, que es su hija, le va devolviendo un poquito a la cotidianidad de su vida. Los capítulos siguen un orden lineal, autónomo, son cerrados y la comunicación, la intención comunicativa pues va enlazada con los temas principales. ¿Cuáles son los temas principales de esta obra? Pues vamos a tener, por ejemplo, la literatura como conocimiento. Es comunicación y es el mejor medio pues, para evitar esa soledad. Entonces el hombre de negro, por ejemplo, con ese diálogo es el que saca de la soledad a la protagonista. Luego tenemos el papel social de la mujer. Bueno, realmente su madre pues trató de que ella no sufriera lo mismo que padeció ella misma. Y entonces la mujer durante el franquismo tiene el rol de mantener el orden tradicional. Por eso se utilizó la sección femenina para educar a las mujeres en la época. Y luego la hija de la protagonista, la hija de Carmen, pues va mostrando el avance y la libertad que va consiguiendo poco a poco la mujer. Luego además también otro de los temas pues va a ser la ficción como refugio de la realidad. Usa la literatura como un lugar donde refugiarse de los momentos duros. Luego hemos dicho antes que hablaba mucho sobre la infancia, los recuerdos, pues otro de los temas va a ser la búsqueda del paraíso en la infancia perdida. El cuarto de atrás, la despensa, todos esos recuerdos que le trae. La pobreza, la precariedad de la posguerra es otro de los temas. Esa pobreza de estímulos también intelectuales, de libertades individuales, de cosas materiales, una pobreza generalizada en todos los aspectos. El deseo de libertad pues se revela contra los principios del orden, las leyes del hogar. Se revela contra el rol de la mujer, de la ama de casa perfecta que adora a sus hijos. Entonces el tema de mujer y dictadura, vamos viendo. Luego el final del franquismo marca el inicio de una nueva era, el cambio, la esperanza, el desconcierto por el futuro. Y luego hay temas de carácter costumbrista, pues están las modistas, las canciones que se reflejan, los bailes, las peluqueras, etcétera. ¿Vale? Eso pues un poquito con respecto a los temas.
Hablando sobre el tiempo, pues podríamos decir que se van a combinar dos planos temporales, el presente y el pasado. El presente, pues realmente toda la acción ocurre en una sola noche, tiene un orden lineal, hace referencia a 3 horas en concreto, que son las 10 de la noche, las 12:30 y las 5. Son 3 horas importantes por lo siguiente. La primera hora, las 10 de la noche, pues es el inicio de la acción, marca el comienzo de todo. Luego, las 12:30, el dato este lo da el hombre de negro cuando hablan por teléfono, y a partir de aquí pues discurre el cuerpo central del relato. Y luego las 5 pues es el cambio de la mujer, la hija que vuelve de fiesta, se menciona que están en el mes de mayo, confirma que son las 5 de la madrugada. Hay que tener en cuenta que la hija físicamente no aparece, pero sí pues nos va dejando notas sobre ella. Eso sería con respecto al tiempo presente. Si nos vamos al tiempo pasado, pues lo que comentábamos antes de la analepsis, hay una ambigüedad, hay mezcla de objetividad y subjetividad, y la analepsis pues eso es un proceso de introspección personal. Los recuerdos pues discurren desde la infancia hasta la muerte de Franco, un poco desordenados, eso sí, y se trata en los primeros años de la escritura de la autora. Otros momentos sí llevan una fecha concreta, aluden a la vida personal de la protagonista e intentan resolver el misterio que se está viviendo. Luego hay fechas históricas como la muerte de Pablo Iglesias, Antonio Maura, entonces coinciden con el nacimiento y con el entierro y el nacimiento de Franco. En todo momento domina la apreciación personal del paso del tiempo, en el que hay 3 etapas que van a estar marcadas por Franco. La infancia, que sería el antes de Franco, luego tendríamos la adolescencia, la juventud, que sería con Franco, y la segunda madurez después de Franco. En la infancia, pues diríamos que eso, que es la etapa de antes de Franco, que es una época de juego, de una niñez intacta, y el cuarto, que se transforma en la despensa, pues ¿por qué? Pues por el tema de la guerra, ya hemos comentado antes que las necesidades pues iban cambiando. Luego viene la segunda, que sería la adolescencia, la juventud, que es la etapa vivida con Franco, y en ella pues la ficción es el refugio de la realidad. Es una época de frío, de miedo, y por último la segunda, que sería la segunda madurez, que sería después de Franco. Es una época nueva, una época que nace la necesidad de buscar el tiempo perdido para entender mejor su vida, y en la novela es La noche de desvelo. En la realidad tardó 2 años y 5 meses en escribir la obra. Y bueno, si nos vamos al espacio, pues en el espacio diríamos que la acción principal de la obra transcurre en el apartamento madrileño de la escritora, que bueno, estaba en el último piso de un edificio de la calle Doctor Esquerdo. Hay 4 localizaciones principales en la obra, que son el dormitorio, el pasillo, el cuarto de estar y la cocina. En el capítulo 1 pues van a aparecer el dormitorio y el pasillo. En el 2 el pasillo, el rellano, la terraza y el cuarto de estar. En el 3 la cocina. En el 4 vuelven al cuarto de estar y a la terraza. En el capítulo 5 es el dormitorio. El 6 otra vez el cuarto de estar y la terraza, y ya en el último pues tenemos el dormitorio, el cuarto de estar, la terraza, la cocina, incluso la habitación de la hija. La autora también alude a otros lugares, como son por ejemplo Ciudad Lineal en Madrid o Puerto Real en Cádiz. Si nos vamos un poquito a ver los símbolos, pues veremos que hay muchísimos símbolos. Por un lado podríamos hablar pues del mobiliario. Hemos comentado antes, el mobiliario pues es casi un personaje más de la obra, y los muebles pues van a formar parte de ella, son testigos de la historia, del paso del tiempo, y van funcionando como un elemento conductor a lo largo de la obra. Dentro de ese mobiliario pues podríamos hablar del viejo aparador que hemos comentado antes, que es heredado de su familia materna y representa pues el elemento que va venciendo al paso del tiempo, puesto que ellos se van mudando a distintos domicilios y el aparador va con ellos. También hablando un poquito del mobiliario, podríamos ver el tema de la cortina roja,
que bueno, la función de la cortina roja pues es la de acotar el espacio de la ficción y además proporciona protección. Luego, si seguimos con el mobiliario, también podríamos incluir ahí el teléfono, pues el teléfono va marcando las transiciones entre la realidad y la ficción. Y luego la cajita roja, la cajita dorada. La cajita dorada que aparece en el capítulo 4, cuando el hombre de negro le da una píldora que saca de esa cajita y funciona como un puente para que Carmen vuelva a recordar su infancia y el cuarto de atrás. La cajita dorada que el hombre al final le regala a la protagonista es como un amuleto misterioso y este objeto cobra vida propia, está en la frontera del sueño y de la realidad y traspasa pues el mundo de los sueños, el mundo de lo real, haciendo que el lector pues dude si realmente en ese momento estamos hablando de sueño o de realidad. Y eso sucede sobre todo en el capítulo 7. Luego además, si seguimos con el mobiliario, pues también vemos el espejo. El espejo es un punto de fuga de los recuerdos del pasado, devuelve a la protagonista a las personas que han sido, a las personas que ella ha sido en diferentes momentos de su vida, en los lugares en los que ha estado. Además, escenifica su diálogo interior y volvemos a tener esa confluencia entre la realidad y la ficción. Además de ello hay un grabado de Lutero que preludia la llegada del hombre de negro. La cucaracha es otro de los símbolos. Cuando aparece la cucaracha es cuando la protagonista siente miedo. Cuando aparece en el pasillo pues representa el temor a lo desconocido, el obstáculo para dejar atrás la realidad, ¿vale? Y la primera vez que ella la teme, es ella la que teme a la cucaracha y la segunda vez es su hija. Luego además tenemos el sombrero negro del señor que pertenece al hombre de negro, lo deja encima de unos folios y esos folios van aumentando hasta que finalmente la novela se completa. Eso se relaciona con el poder de la creación y el proceso. Luego también vemos la cesta de costura, el baúl, que es el baúl de los recuerdos. Están los materiales que usa la escritora para trabajar y cada objeto pues va recordándonos o sí, nos va haciendo volver a vivir una vivencia del pasado que alberga un recuerdo. Como decíamos antes, por ejemplo, lo de la carta de amor. Luego, además, pues se nos habla de una quema de libros, pues eso pues, representa pues la censura, la guerra civil. Se nos habla de la alfabetización, de Machado, que pues con el autor que marcha al exilio. Y además de eso, pues también podemos ver como símbolo los juegos. Los juegos infantiles son muy, muy importantes, ¿vale? Uno de ellos va a ser el escondite inglés. Aquí pues representa el tiempo que ha pasado sin que la protagonista se haya dado ni cuenta, como si hubiese estado de espaldas como en el juego y bueno, pues no somos capaces pues de ordenar ciertas imágenes fijas que tendríamos con la mirada cuando tenemos la mirada atrás. Luego además está las piedrecitas blancas, que es otro de los juegos que marcan y señalan pues el camino de ida y vuelta. Entonces el hombre de negro pues la invita a que se olvide de ella y que se dé a la fuga un poco, ¿vale? Si hablamos sobre los personajes, pues bueno, el personaje principal va a ser la narradora, escritora, protagonista. Ella nos va revelando su identidad poco a poco. Empieza con una simple letra, con la letra C. Y luego al final nos dice sus apellidos a recordar una clase de religión. Siente la necesidad de fugarse de la realidad que le rodea, explica que su refugio es la literatura, cita algunas de las obras como Entre visillos o El balneario, donde muestra su crisis creativa, causada por el temor a salirse del camino marcado. Y cuando supera ese temor, pues se pone a escribir la novela. Rechaza los trabajos domésticos asignados a la mujer y renuncia a la obligación social de estar siempre impecable. Es una madre preocupada por su hija, pero no es la típica madre de la época. Además de este personaje narradora, escritora, protagonista, pues tenemos también el hombre de negro. El hombre de negro, que es Alejandro, que aparece en el segundo capítulo y lleva a cabo pues una serie de preguntas con un guión establecido. Sí, con un guión no establecido, perdón, sería una conversación pues natural.
Se puede interpretar de varias maneras, ¿vale? Un desdoblamiento de la autora, una especie de demiurgo, que es una divinidad como que provoca que afloren pensamientos ocultos. También se podría decir que es como un psicólogo, como un crítico literario, un mago o un periodista, un ilusionista, incluso podríamos decir que es un lector. También hay quien lo ve pues como el diablo, porque pues, a causa un poco de la atmósfera que va creando, el grabado de Lutero, lo de los conjuros, todo eso. Entonces, es imposible definir al hombre de negro porque es una figura totalmente misteriosa. Luego aparece Carola, que es la compañera sentimental de Alejandro, del hombre de negro. Esta señora aparece en el 5.º capítulo, no aparece físicamente, sino que por teléfono, y es el alter ego de la protagonista. Ya que si ésta se atreve a vivir el amor con toda su intensidad, y se podría relacionar un poquito su intensidad con su procedencia del sur, y la serenidad de la protagonista porque es del norte. Además tenemos a Rafael. Rafael es el primo de Carola, solo sale 3 veces para preguntar por Alejandro y la protagonista, y es el consuelo donde Carola se apoya para soportar a Alejandro. Otro de los personajes muy importantes es la hija, en el último capítulo, que representa a la mujer de la época, sale de noche, es acompañada sin miedo de lo que puedan decir. No se sabe su nombre, se intuye que es una buena estudiante y supone una vuelta a la realidad para Carmen. Otro de los personajes a los que hace alusión pues son sus familiares, ¿no? El padre, la madre, la hermana, la amiga de la infancia, de juventud, y luego además aparecen personajes literarios. Y bueno, pues yo creo que no me voy a alargar más, que en principio pues esto sería todo lo que podríamos ver del cuarto de atrás.